Bien. Bien, ¿están viendo pantalla ahí? Sí, profe, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a poner entonces hoy. Bien. ¿Qué es lo que estuvimos viendo últimamente, en las últimas clases? Habíamos comenzado, ¿no es cierto?, con esto del estudio de los transformadores, mencionando inicialmente el estudio de lo que son los transformadores monofásicos, ¿sí?, en sus distintas aplicaciones. Luego habíamos estudiado, para resolver circuitos donde teníamos transformadores monofásicos, un método que dijimos que comenzábamos a verlo aplicando en el caso de los transformadores monofásicos y que después lo íbamos a aplicar para transformadores trifásicos y sistemas trifásicos en general, que era el sistema por unidad, ¿sí? Luego habíamos profundizado en un sistema con más de un transformador monofásico, para pasar posteriormente, ¿no es cierto?, ir complejizando un poco el estudio, y habíamos llegado, ¿no es cierto?, a establecer la resolución de sistemas que tuvieran sistemas trifásicos equilibrados. Esa resolución de sistemas trifásicos equilibrados con transformadores trifásicos, vimos que podíamos aplicar el método por unidad en la resolución de los mismos, justamente por esto, ¿no? Por ser sistemas trifásicos que al ser equilibrados se comportaban en términos generales como tres circuitos monofásicos, y de ahí podíamos llegar a aplicar la resolución a través del método por unidad. Ahora bien, ese circuito trifásico balanceado, ¿sí?, también puede llegar a plantearse, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico, considerando, ¿no es cierto?, alimentar un circuito trifásico a partir de tres transformadores monofásicos. Es decir, fíjense, lo que vamos a anotar como subtítulo ahora serían las distintas, lo que vamos a comenzar a ver justamente hoy, tiene que ver con las distintas conexiones del transformador trifásico, ¿sí? Y desfasamientos vamos a anotar acá. Ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Y sus correspondientes desfasamientos. Es decir, si yo tengo entonces un sistema trifásico para alimentar, yo tengo básicamente dos posibilidades en cuanto a la utilización de transformadores en esos sistemas trifásicos. Una posibilidad, ¿no es cierto?, es justamente utilizar en esos sistemas trifásicos transformadores trifásicos, ¿sí? Una posibilidad es utilizar en esos sistemas trifásicos transformadores del tipo trifásico. O bien, otra posibilidad se plantea de utilizar en esos sistemas trifásicos a partir de la conexión de tres transformadores monofásicos. Recuerden que cuando nosotros comenzamos por allá definiendo lo que era un transformador dentro de una red, ¿no es cierto?, ¿para qué se utilizaba?
básicamente veíamos que en las distintas etapas del sistema de energía eléctrica, de las redes de energía eléctrica, en cuanto a la generación, transporte y distribución, los transformadores justamente iban colocadas entre cada una de esas zonas, es decir, entre la zona de generación y la zona de transmisión o transporte, justamente cabía un transformador elevador, por ejemplo. Y luego, entre la zona de la parte del transporte y la distribución, ¿no es cierto?, hasta llegar al usuario final, digamos, correspondían también la instalación de otros transformadores, ¿sí? Del tipo, justamente de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Del tipo trifásico. El hecho de elegir la opción A o la opción B, en términos generales, se refiere básicamente a la metodología o normativa en términos generales aplicada, ¿no es cierto?, según distintos criterios que responden a esta normativa. Es decir, si nosotros decimos que en términos generales la opción A, ¿sí?, esto de instalar transformadores trifásicos, que de hecho, si ustedes me permiten, en la red de distribución, si ustedes me permiten, vamos a ver acá un caso, ¿no es cierto? Imágenes relativas. Si nosotros hablamos del punto de vista de distribución, nosotros, a ver, podemos ver, por ejemplo, esa imagen. ¿La están viendo la imagen ahí de la derecha? Sí, profe, se está viendo bien. Bueno, ese caso justamente responde, ¿no es cierto? Fíjense arriba, en la parte, a ver si conecto, a ver, un segundo, a ver si conecto el mouse, así nos ayudamos un poquito en la descripción. Un segundito. A ver, ahí apareció el puntero, ¿lo alcanzan a ver? Puntero redondito. Sí, profe, se ve el puntero. Bien, entonces en esta imagen de la derecha, ¿sí?, nosotros ¿qué podemos ver? Podemos ver un transformador, lo tenemos acá, el instrumento, ¿sí?, un transformador del tipo trifásico. Fíjense que acá tengo representado lo que son los bornes de entrada o del lado primario de ese transformador, ¿sí?, en donde ingresa por esa parte primaria, y ustedes lo pueden ver aquí a través de esos tres conductores que estamos señalando ahí. Este sería, por ejemplo, la fase A, ¿no es cierto?, que se conecta a través del fusible correspondiente a la red de energía eléctrica. Este borne que ven acá sería el borne B, este borne central del medio, conectado a través de su correspondiente fusible, elemento de protección acá a la entrada del lado primario, que se conecta a la del trafo, y finalmente de esta red trifásica. Este transformador que está montado, nosotros decimos, en una subestación transformadora aérea, una subestación transformadora aérea, borramos por acá y anotamos, para nosotros la sigla va a ser Z, así como si fuera la palabra, la letra, una de las últimas letras de nuestro abecedario, pero en vez de ser con la Z, es con S, y no es que esté mal escrita o que el ingeniero Heredia se haya cometido un error, no, un error de ortografía, ¿sí?, sino que en términos eléctricos, ¿sí?, y en términos de la distribución de energía eléctrica, estamos hablando de una subestación transformadora aérea, ¿sí? Subestación transformadora aérea. Esa subestación transformadora aérea es la que tenemos, dijimos, aquí, ¿sí?, presente, ¿sí?, que justamente está conformada por un único transformador, ¿sí? Distinto es el caso, esta sería un poco lo que responde al tipo A que dijimos, ¿sí? En cambio, nosotros podemos hacer alusión, por ejemplo, aquí,
A ver si me permite la imagen, o si es que no tengo otra. Sí, aquí. Vamos a ver si puedo ampliarla, la imagen. ¿Mm? Ahí tienen, ¿sí? ¿Qué tienen? Una subestación transformadora aérea colocada o dispuesta sobre un poste de energía. ¿Mm? Acá tengo, fíjense, lo que es la línea de energía eléctrica, trifásica, trifilar, fase, aquí la fase A, aquí la fase B, y esta la fase C, ¿sí? Que viaja sobre, en este caso, sobre postación, que puede ser de hormigón o de madera, y que en determinados puntos donde yo quiero alimentar o tengo un cliente o varios clientes por alimentar, puedo, en vez de hacer una única subestación transformadora aérea con utilizando para ello un transformador trifásico, que fue la imagen que vimos anteriormente, puedo hacer, ¿no es cierto?, una subestación, en este caso, utilizando cada uno de estos tachitos que ven acá, ¿sí? Es un transformador monofásico. Es decir, que puedo hacer cumplir la misma función de una subestación transformadora utilizando para ello, como en este caso, 3 transformadores monofásicos. ¿Sí? A ver, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el caso A? ¿No es cierto? ¿Dónde se utiliza el caso? Si hablamos del caso A, ¿no? Si hablamos del caso, o mejor dicho, ya que tenemos la imagen, aprovechemos y hablemos de esta, que es la imagen, ¿no es cierto? Con un transformador, o sea, utilizando como subestación transformador 3 transformadores monofásicos. Un ejemplo de una distribuidora, una empresa distribuidora de acá de Argentina, cerquita nomás de acá, que utiliza este tipo de configuración, es, por ejemplo, EDESE, es la empresa distribuidora de la provincia de Santiago del Estero. Ustedes saben que en términos generales, les comento lo que es la parte de la distribución de energía eléctrica, es decir, la forma o la empresa encargada de velar digamos, por la forma, ¿no es cierto?, por crear los sistemas para llegar a los usuarios finales, está reglamentado a nivel nacional, ¿sí? Y prácticamente está la potestad de cada provincia, ¿sí? Le otorga a nivel nacional, se le otorgan potestades para que la misma provincia sea la encargada de justamente hacer que elija su propia distribuidora de energía eléctrica. Es decir, cada provincia tiene su distribuidora que es la encargada de justamente velar por asegurar el servicio al usuario final, ¿sí? En el caso de Santiago del Estero, la empresa EDESE, ¿sí?, es la encargada de esto, y en términos generales, ¿sí?, esa empresa EDESE adopta este tipo de configuración de la opción B que planteamos al comienzo en función de ser o haber sido en algún momento una empresa con capitales de origen norteamericano. Este tipo de distribución, ¿sí?, normalmente responde a una normativa del tipo americano, en donde si yo tengo que alimentar un sector o un barrio, si tengo que hacerlo en forma trifásica, lo hago de esta manera, ¿sí? A través de utilizar varios trafos monofásicos, en este caso 3 trafos monofásicos iguales. O si tengo que alimentar a un usuario monofásico, utilizo un solo transformador y de ahí alimento a lo sumo a 2 clientes, ¿sí? Eso, de nuevo, responde a una normativa de, digamos, de uso de las empresas de origen norteamericano. En cambio, en el caso nuestro, digamos, la empresa distribuidora de acá de la provincia de La Rioja, que es Edelar Sociedad Anónima, esa empresa, cuando se privatiza, digamos, comienza, ¿no es cierto?, con una empresa que se hace cargo de origen español, ¿sí? Y en ese caso, esa empresa de origen español responde a una característica, en términos generales, de empresas de origen, digamos, europeo, en términos generales, ¿sí?,
que tienen otra visión respecto de la distribución. Y ellos dicen, no, en vez de hacer, por ejemplo, si yo tengo un cliente o una parte de una distribución, como en este caso, ¿no es cierto?, que necesito hacer una subestación transformadora, no voy a utilizar 3 transformadores monofásicos, sino que voy a utilizar un transformador trifásico, ¿no es cierto?, y de gran potencia. Esas serían básicamente las características del criterio europeo. Distribución con transformadores de tipo trifásico y gran potencia en los centros transformadores. Es decir, que de un solo transformador pueda alimentar no a 2 clientes, como dijimos anteriormente, que es el caso de norteamericanos, sino que alimento a un barrio completo, por ejemplo. 100 clientes, 150 clientes aproximadamente, con un transformador trifásico de 315 kVA. De esa manera, entonces, ha puesto a eso, ¿no? A tener muchos clientes de un solo transformador de gran potencia. En cambio, el criterio norteamericano sería al revés, utilizar en lo posible todo, sea monofásico, trifásico, a través de transformadores de tipo monofásico, ¿sí? En el caso trifásico, creando un banco trifásico para tal caso, y que sean de baja potencia. Y de hecho, prácticamente la misma potencia, unifican ellos las potencias que utilizan en sus stocks, digamos, de transformador. ¿Sí? Lo normalizan, lo estabilizan y lo utilizan una única potencia y van alimentando pocos clientes. ¿Sí? ¿Y se entendió esa parte más o menos? ¿Alguna pregunta? O sea, profe, la única diferencia entre usar uno u otro es si usamos normativa americana o normativa europea. Exactamente, exactamente. Y eso tiene sus raíces en términos generales, dependiendo de la empresa distribuidora que tiene su ámbito dentro de cada provincia, el origen que tiene, ¿no? de sus capitales, que pueden ser norteamericanos en algunos casos, como en el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, o de origen europeo, como en el caso, por ejemplo, del que tenemos acá y que hemos heredado, ¿no? Acá en la empresa Edela. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver nosotros, nos vamos a concentrar a partir de hoy, en la clase de hoy vamos a tratar de hacer someramente un estudio de esto, ¿no? De esto B, de esto de cómo instalar 3 transformadores monofásicos para alimentar justamente un sistema trifásico, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir, que la primera característica, lógicamente, que tienen que tener, que estos 3 transformadores, que vamos a utilizar para armar el banco trifásico, tiene que ser, primero, ¿qué cosa? Trafos idénticos. Tiene que ser trafos idénticos. Y al hablar de idénticos, ¿a qué nos referimos? La misma tensión de salida. Ajá, por ahí va. Primero sería igual, primero potencia, ¿no es cierto? Es decir, cada tachito ese que veíamos, si elegimos nosotros un trafo de 30 kVA, ¿qué va a ser? 3 trafos de 10 kVA cada uno. ¿Sí? Igual, tensión primaria. Y finalmente, acá obviamente aclaramos, ¿no? Monofásicos. Y finalmente, igual, tensión de salida o tensión secundaria. ¿Sí? Al hablar de que los transformadores, estos utilizados, seleccionados para armar mi banco trifásico, tiene estas 3 características iguales, ¿sí? En este caso, tengo la posibilidad de caracterizarlos como trafos idénticos. Al hablar de que son monofásicos, es indudable de que hacemos referencia a que cada transformador tiene 2 devanados, ¿no es cierto? ¿Sí? Según lo que ya vimos, ¿sí? Ahora, ¿qué posibilidades hay con 3 transformadores? 3 transformadores monofásicos idénticos, de igual potencia, igual tensión primaria y tensión secundaria desde el punto de vista de la conexión. ¿Cómo puedo conexionar entonces? ¿Cómo puedo conectar, mejor dicho, 3 transformadores idénticos monofásicos? Y existen 4 posibilidades, que es lo que vamos a ver ahora. Desde el punto de vista de la conexión existen 4 posibilidades. ¿Qué será eso? ¿Cómo lo llamamos?
al simbolito. Estrella. Estrella, estrella, ¿sí? Otra posibilidad de combinación que sería, por ejemplo, estrella delta, siempre hablando de esta del lado primario y acá al lado secundario, ¿cierto? Otra posibilidad, que el primario esté en delta y el secundario en estrella. ¿Y cuál será la última combinación posible que me esté faltando? Delta, delta. Delta, delta, muy bien, exactamente. Esas entonces son las 4 posibilidades en cuanto a combinación que yo voy a tener, ¿sí? Para lo que sería la conexión de 3 transformadores monofásicos idénticos para poder armar entonces mi banco trifásico, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Epa, ¿qué pasó? Acá estamos. Sea, por ejemplo, el siguiente esquema. Vamos a dibujar lo que es el núcleo de un transformador por acá. Esa es la parte del núcleo magnético, según lo que vimos. Ese sería el núcleo magnético del trafo 1, ¿sí? En donde tengo bobinado primario, por acá. Por acá yo voy a tener el bobinado secundario, por acá. Eso sería el trafo 1. Vamos al trafo 2. El trafo 2 voy a dibujar ¿qué cosa? Su núcleo magnético. El núcleo magnético del trafo 2. Voy a dibujar su bobinado del lado de alta, o bobinado primario. Voy a dibujar su bobinado secundario o del lado de baja tensión. Todo eso correspondiente al trafo 2. Y finalmente vamos a dibujar el trafo 3. Tengo entonces ya representado los 3 transformadores monofásicos, ¿sí? De 2 devanados, estos idénticos a que hacíamos referencia hace un momento. Si tomo, por ejemplo, el trafo 1, voy a tener la siguiente conexión, fíjense. Acá va a estar la línea, voy a tener entonces que estos transformadores, ¿no es cierto?, se van a conectar cada uno de sus entradas de bobinado primario a 3 líneas, ¿no es cierto? A, B y C, que son las líneas estas trifásicas, ¿sí? Trifilarios de 3 conductores, ¿no es cierto? Que son las líneas estas que dijimos que viajan sobre la postación de madera o de hormigón, ¿sí? En lo que hace a la distribución, ¿sí? Las líneas A, la línea B y la línea C. Bien. Vamos a marcar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los puntos que marcamos de referencia en los que son los bobinados tanto de alta, de baja tensión? Supongamos que estas son las marcas que tengan los transformadores, indicando cuál es el comienzo de cada una de esas bobinas, y esos puntos de referencia los vamos a marcar e identificar como H1, H2 y H3, ¿sí? De esa manera, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos con lo que es la conexión y la entrada de esos transformadores. ¿Para qué nosotros consideremos el caso de lo anotamos por acá, ¿qué estamos queriendo hacer? Estamos queriendo conectar o armar un banco transformador trifásico, banco transformador trifásico con 3 trafos idénticos monofásicos, dijimos, ¿sí? Eso es lo que queremos armar. Y vamos a plantear el primer caso que vimos. El primer caso de tipo desde el punto de vista de conexión que habíamos planteado era ¿qué cosa? Un tipo de transformador, ¿sí? Estrella, estrella. ¿Sí? ¿Cómo sería en ese caso la conexión? Bien. A esto que está acá, que es el terminal de salida del trafo 1, ¿sí?
lo traigo para acá, para que no se me complique, y vengo, ¿no es cierto? Y lo traigo y lo conecto aquí a tierra. ¿Sí? Ese sería entonces el borne, ¿no es cierto?, de salida del trafo 1. Me falta conectar el borne de salida del trafo 2, este de acá. ¿Cómo lo conecto? Lo conecto directamente también con una conexión fija a este conductor que va puesto a tierra. Lo mismo hago con este de acá, que es el conductor de terminal, digamos, el final de bobina del lado primario del trafo 3. Vengo y lo conecto acá. Entonces, fíjense, ¿qué hice yo con esto? Acá lo voy a poner bien para que se note acá el saltito, digamos. Yo vengo acá, esto que hago acá quiere decir que no está conectado ni B ni C. Entonces, fíjense qué hago. Conecto todo lo que son las bobinas de salida, o digamos, sí, de salida del lado primario de cada uno de esos trafos, los conecto a un único conductor, ¿sí? Los conecto a un único conductor y ese conductor lo pongo a tierra. ¿Sí? Eso, de alguna manera, ¿sí?, va a quedar simbolizado en mi diagrama unifilar, que acá lo vamos a anotar. Vamos a armar lo que es el diagrama unifilar de este banco, ¿sí? Haciendo de la siguiente manera. El lado primario, entonces voy a tener una de las bobinas, otra bobina y la otra bobina, una de cada transformador, ¿sí? Están conectadas de esa manera y reunidos su centro de estrella a tierra. ¿Sí? ¿Cuál sería el centro de estrella? El centro de estrella, como dijimos, son estos, ¿no? Los finales de las bobinas de cada uno de los transformadores. Bien, hasta acá entonces hemos conectado, ¿no es cierto?, la parte primaria. Vamos con la parte secundaria. ¿Cómo me queda la parte secundaria? Esa parte secundaria va a alimentar, la salida va a alimentar a 3 líneas. Como es lado secundario, ¿sí? Si siguiendo la normativa, vamos a identificarla con la misma letra, pero en minúscula. La línea A, la línea B y la línea C. Y como yo tengo que realizar una conexión del tipo del lado secundario también en I, ¿sí?, o en estrella, lo mismo que hago, reúno lo que son los 3 fines de bobina del lado secundario y los conecto, ¿no es cierto?, en común. Esto, la A, la B y la C, ¿sí? Los uno en común y los pongo a tierra. Corregimos acá para que se note el saltito este que dijimos. B. Indicando con eso de que no están justamente conectados, ¿sí?, a esta puesta en común y tierras. Indicamos en la misma salida, también vamos a tener los puntos estos que nos denotan lo que son los, ¿sí?, los inicios o comienzos de bobina. Vamos a indicar los puntos X1, siguiendo normativa X2 y X3 para el lado de baja tensión. Y ya con esto, como yo ya tengo armado los circuitos, las corrientes, en el caso de línea del lado primario, va a ser I sub A. Vamos a hacerla con otro color para que se note. En este caso va a circular la I de línea A por aquí, la I sub B, que es la corriente de línea B por acá, y la I sub C, corriente de línea C. ¿Sí? En la salida, ¿qué voy a tener? La IA minúscula, la IB minúscula, la IC minúscula. Y en base a las conexiones y los puntos de polaridad, vamos a tener
positivo, negativo acá, la V sub A, N en mayúscula, positivo aquí, negativo acá, y la tensión va a ser entre estas dos bobinas, ¿no? V sub B, N, entre los dos extremos de bobina, y acá voy a tener positivo y negativo acá, la V sub C, N mayúscula. Del lado, todo eso del lado primario. Del lado secundario, ¿cuáles van a ser las tensiones que va a tener la bobina del lado secundario? Por la marca de polaridad va a ser positivo o negativo, ahí como lo estamos indicando, y vamos a tener una tensión A minúscula, N minúscula. ¿Sí? Siendo obviamente N mayúscula esta, esa puesta a tierra del lado primario, y N minúscula esta del lado secundario. Esta va a ser con una marca de polaridad positiva, negativa, la B sub N, y acá finalmente la B sub C. ¿Sí? ¿Se entiende? Cómo hemos armado mi banco trifásico con 3 trafos monofásicos con conexión II. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Quiere decir que del lado secundario, ¿qué voy a tener? Una conexión de nuevo en I con el centro de estrella colocado a tierra, ¿sí? Mientras que, como esto es el diagrama unifilar, lo que yo quiero representar, va a ser esta representación, ya lo vimos anteriormente, para la parte primaria, bobinado de secundaria, y la parte, ¿no es cierto?, del lado de baja tensión. Bien, a esto lo vamos a llamar arreglo del núcleo. Arreglo del núcleo, de cómo son los núcleos, de la disposición de los núcleos, ¿sí? Y de vanado, cómo están dispuestos y cómo están conectados. Eso quiere decir, ¿sí? Bien, ¿y qué nos queda de todo esto? Nos queda ver cómo es la representación esquemática, ¿sí? Fasorial. A ver, ¿cómo sería esta parte? Fíjense. Como la conexión es I, nosotros vamos a tener, fíjense. Primero, ¿sí? La primera bobina que vamos a considerar es justamente la del trafo 1. La del trafo 1. Entonces yo voy a tener, ¿qué voy a tener en el trafo 1? Voy a tener lo siguiente, fíjense. Primero, voy a tener aquí representada lo que es la bobina. Esto es mi punto N mayúscula, el punto común N mayúscula, ¿sí? Por acá yo voy a tener, fíjense que del lado N tengo conectado las partes negativas de todos los bobinas del lado de alta, es decir, que acá voy a tener negativo conectado de N, y del otro lado de la bobina tengo del otro extremo una referencia positiva de tensión, mientras que la caída de tensión acá va a ser B sub AN. La marca de polaridad la tengo del lado positivo, de la marca de polaridad está del lado positivo, ¿sí? Esta marca de polaridad en la bobina del trafo 1 del lado primario se llama H1, ¿sí? Y tengo una corriente I sub A ingresante por H1, ¿sí? Una corriente I sub A ingresante por H1. O sea que esa corriente yo la puedo dibujar I sub A. Hacemos lo mismo con las otras bobinas, ¿sí? Como es una conexión I, nosotros vamos a tener una disposición de esta manera, dispuesta a 120 grados. Una bobina y la otra bobina del otro trafo, de la parte primaria del otro trafo, ¿sí? Fíjense, la bobina, por ejemplo, del trafo 2. La bobina del trafo 2, ¿qué tengo? Tengo una marca de polaridad, que es esta, la H2. Acá vamos a tener la H2, ¿sí? Esa marca de polaridad, lógicamente, me va a marcar el lado positivo aquí y el lado negativo del lado del neutro, lo mismo esta, que va a ser el punto de polaridad de la bobina, donde es H3, ¿sí? Y voy a tener representadas las corrientes. En este caso va a ser la que recorre, la que entra por el punto H2, fíjense, la que entra por el lado de H2 se llama, la hemos llamado I sub B, ¿no es cierto?
entrante por H2 está I sub B, y entrante por H3 está I sub C. ¿Sí? Bien. Esto, entonces, es la parte correspondiente al bobinado primario de esos transformadores. Si yo quiero representar qué sucede del lado, con esta conexión en I del lado secundario, pues bien, voy a tener algo semejante. Voy a tener un centro de estrella por acá, voy a tener la bobina representada del trafo 1. Fíjense, en el trafo 1, ¿qué tengo? Tengo una marca de polaridad por acá, en uno de los extremos, ¿sí? La marca de polaridad en uno de los extremos que se llama X1. Del otro lado, el otro lado de la bobina, ¿qué pasa? Está conectado, dijimos, al neutro, al N minúscula, que es el centro de estrella del lado de baja tensión. La marca de polaridad del lado de la indicación de ese con el punto está el positivo y acá el negativo, y tengo una caída de tensión en esa bobina, secundaria del trafo 1 correspondiente a B sub AN. ¿Y cómo es la corriente? Fíjense acá, la corriente I sub A es entrante o saliente de X1. ¿Qué les parece? Saliente. Sería saliente, ¿no es cierto? O sea que acá la indicación sería correcta en este diagrama, sería que la I sub A, acá en este caso, esté ahí. De la misma manera hago con los otros bobinados dispuestos a 120 grados. ¿Sí? Aquí tengo un bobinado de un trafo y acá voy a tener el bobinado del otro trafo. ¿Está? Esta va a ser el punto indicativo de X sub 2, este va a ser el punto indicativo de X sub 3, ¿sí? Las corrientes van a ser saliente por X2, voy a tener ¿qué cosa? I sub B, saliente por X2 voy a tener I sub B minúscula, y saliente de X3 voy a tener I sub C minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos logrado hacer en este caso? Hemos logrado armar, ¿sí? Lo que sería representación esquemática, ¿sí? En donde aparece la relación fasorial, en este caso de las corrientes, ¿sí? En secuencia positiva. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá fíjense, este bobinado aparece dibujado paralelo, ¿no es cierto?, a este bobinado. ¿Qué dice la normativa que me permite hacer este tipo de representación? Que yo voy a dibujar dos bobinados, según el tipo de conexión en este caso, y del lado primario y del lado secundario. Yo los voy a poder dibujar en forma paralela cuando ambos bobinados estén montados sobre un mismo núcleo magnético. Es decir, formen parte ambos bobinados de un transformador, en este caso el trafo 1. ¿Sí? Fíjense, eso para el trafo 1. ¿Qué pasa en el caso del trafo 2? En el caso del trafo 2 pasaría algo similar, ¿no es cierto? En el caso del trafo 2 pasaría algo similar. ¿Por qué? Porque en el trafo 2, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo dibujada esta bobina y esta dibujada en forma paralela. Con eso, según interpretada desde el punto de vista de la normativa, significa que ambas bobinas están montadas sobre un mismo núcleo magnético. En este caso, ahí, formando el trafo 2. ¿Sí? Y lo mismo para la bobina que me queda. Esta bobina de acá, dibujada en forma paralela,
significa que están montadas sobre el mismo núcleo magnético, en este caso del transformador 3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto, ¿sí? ¿Qué podemos decir en términos generales? Lo que podemos decir es lo siguiente. Una vez que nosotros ya vimos lo que son las representaciones esquemáticas del transformador, en este caso estrella es estrella, ¿sí? Y respondiendo a esto del paralelismo, que me interpreta de alguna manera que están montados sobre el mismo núcleo magnético, ¿sí? Vamos a ver ahora que, por ejemplo, las fases de un trafo estrella, que es lo que estamos viendo, o en el caso de, también se replica lo mismo, pasa lo mismo en un delta, se pueden etiquetar de manera de que no tengan desfasamiento. Desfasamiento entre, lo ponemos así, las cantidades correspondientes a los devanados de baja y de alta tensión. Mientras que cuando yo tengo los tipos de conexiones que había comenzado a ver inicialmente, estrella, delta o delta, estrella, que eran el otro tipo de combinación que dijimos que podía tener presente, siempre, y lo anotamos así, siempre va a existir un desfasamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Un desfasamiento, por ejemplo, desde el punto de vista de las tensiones. ¿Sí? De nuevo, mientras que en este tipo de conexionado no presentan ningún tipo de desfasamiento, en este otro tipo de conexionado que suele ser común en lo que dijimos al comienzo para el tipo de distribución de energía eléctrica, vamos a ver que va a existir siempre un desfasamiento y es lo que nos vamos a concentrar ahora en la demostración. ¿Sí? Bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien hasta ahora? ¿No se corta el internet? No, Sí, se bien, escucha bien, profe. Venimos bárbaros. Aprovechemos entonces. ¿Qué dice la normativa de Estados Unidos? Respecto de esto, ¿no es cierto? Dice, en un transformador, y se lo resumo así para que ya le quede en el apunte, en un transformador estrella, o delta, dice las cantidades en secuencia positiva del lado de alta tensión estarán adelantadas respecto a sus cantidades homólogas, del lado de baja tensión. En este caso, ¿en cuánto? 30 grados. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuál es este desfasamiento que se hace referencia a la normativa de Estados Unidos? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo se visualiza? En ese caso, para visualizar lo que vamos a hacer, vamos a tomar, para no dibujar, digamos, para no dibujar de nuevo, vamos a tomar, vamos a recortar esto que hicimos acá, este mismo dibujo, lo vamos a copiar
y lo pegamos por acá. Bien. ¿Qué es lo que hice? Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la imagen correspondiente a este banco trifásico armado con 3 transformadores monofásicos idénticos, ¿sí? Para alimentar, ¿no es cierto?, siendo conectado a un sistema trifásico trifilar, justamente para alimentar otro trifásico trifilar identificado con las letras minúsculas A, B y la letra C. Bien, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo sería? El diagrama fasorial en secuencia positiva lo vamos a dibujar, ¿m? Lo vamos a dibujar en la figura siguiente, fíjense. Vamos a considerar que en secuencia positiva, diagrama fasorial en secuencia positiva, si ustedes recuerdan, ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero responde más o menos a esto, fíjense. A este lo vamos a poner. A esto sí lo puedo captar. Eso, ahí lo traemos un poquito para el medio. Bien. En secuencia positiva, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el centro de estrella por acá, que lo vamos a llamar N. Por acá vamos a tener la línea A. Por acá vamos a tener dibujado a 120 grados. Vamos a tener la línea B, la línea C, todas conectadas aquí. Es decir, y lo vamos a plantear como tipo receta esto, ¿eh? Y vamos a decir, paso 1. El paso 1, ¿qué significa? Para el tipo de secuencia que estemos considerando, en este caso secuencia positiva, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a dibujar el diagrama fasorial correspondiente a esa secuencia, ¿sí? Y lo vamos a dibujar aquí abajo a la izquierda de mi banco, de mi conexión del banco trifásico, ¿sí? Dibujamos a la izquierda, paso 1. Entonces, de esa manera, ¿qué estamos suponiendo nosotros? Estamos suponiendo de que vamos a aplicar tensiones balanceadas desde el lado de la fuente. ¿Cuál sería el lado de la fuente? Este sería el lado fuente. Lado fuente o lado generación, podríamos decir, ¿sí? Del lado generación o el lado fuente, de nuevo, estamos aplicando una tensión balanceada en secuencia positiva, ¿sí? Al devanado, ¿sí? En conexión, ¿qué conexión dijimos que tengo del lado primario? Conexión en estrella. En estrella. Recuerden que acá yo tengo conexión en estrella. El lado primario y acá la Tierra, ¿sí? Conexión en estrella. Bien, una vez que yo ya hice el paso 1 de dibujar esto, el diagrama fasorial en secuencia positiva del lado primario, viene un paso 2, que dice, mueva, lo que tengo que hacer es mover el fasor AN, este fasor de acá, lo tengo que mover. Déjenme ver acá. Si lo puedo correr un poquito hacia la izquierda. Ahí. Bien. Una vez que yo ya lo tengo dibujado, al paso 1 este, paso 2, el diagrama fasorial voy a trasladarlo. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar líneas de referencia, porque voy a trasladar cada uno de esos fasores a su bobinado correspondiente. Este era el B, ¿no es cierto? Acá lo corregimos. Este va a ser el B. Otra línea de referencia voy a tener acá del centro de estrella, por aquí. Y por acá voy a tener otra referencia que va a ser, ¿no es cierto?, del extremo de línea A. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Al fasor AN, que es el que acabo de identificar ahí, lo voy a trasladar, ¿sí?, en forma paralela, y lo voy a colocar a la altura de
la parte correspondiente a donde está conectado el borne A del trafo 1, a esa altura. Quiere decir que haciendo eso me va a aparecer por acá, fíjense, por acá, entre este punto, por haber trasladado el punto N, por acá va a estar N, y acá en forma horizontal, paralelo, va a estar A. Este fasor que acabo de dibujar es haberlo cortado y copiado y trasladado del paso 1, ¿sí? ¿Qué hago con los otros? Con el fasor BN. Pues bien, lo traslado también en forma paralela y lo corro hasta la altura correspondiente, ¿no es cierto?, de su transformador correspondiente. Es decir que por acá, si este es mi borne N, por ejemplo, vamos a poner acá, este va a ser el borne N, en forma paralela dibujo, ¿no es cierto?, un fasor según la secuencia que tengo dibujada en el paso 1, y esto va a ser la representación de BN. Lo pongo a la altura justamente, como dijimos, del trafo correspondiente. Esto es el trafo 2. Y finalmente me queda trasladar, ¿qué cosa? El fasor CN, ¿sí? Y llevarlo, desplazarlo hacia arriba, hacia la altura correspondiente de su transformador. O sea, que me va a quedar, si este es el borne N, por acá me va a quedar, ¿no es cierto?, trasladado en forma paralela el fasor correspondiente a CN. ¿Sí? Hasta acá, fácil. ¿Sí? Esto entonces que acabo de hacer, ¿sí? Esto que acabo de hacer, justamente corresponde a un paso 2. El paso 2, movemos cada uno de los fasores que dibujé en la secuencia positiva del paso 1 junto a los terminales y transformadores correspondientes a cada uno de ellos. ¿Sí? Identificando y teniendo en cuenta justamente, ¿no es cierto?, los centros de estrella, los puntos N y los extremos correspondientes. ¿Sí? Hasta ahí entonces corresponde a un paso que le llamamos paso 2. Como estamos en una receta, ¿cuál es lo que sigue? Y vamos a seguir ahora con un paso número 3. ¿Qué dice el paso 3? Para cada transformador monofásico, dice la tensión aplicada al devanado de baja tensión. Recuerden que acá yo tengo alta tensión. Utilizo el núcleo magnético y ahora me traslado, paso del lado de alta, paso al lado de baja tensión. Entonces, para cada trafo de estos monofásicos, la tensión aplicada al lado de baja tensión debe estar en fase con la tensión aplicada al devanado de alta tensión, en el caso de que estemos suponiendo, ¿no es cierto?, que estamos en presencia de transformadores ideales. Deben estar en fase esas tensiones, ¿sí? Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar ahora referencias para poder yo trasladar esos fasores que dibujé del lado primario, los tengo que trasladar ahora a sus correspondientes del lado de baja tensión. Y es así que me va a aparecer, por ejemplo, en este fasor representativo de la tensión que voy a tener del lado de alta tensión en el trafo monofásico número 1, me va a aparecer, ¿no es cierto?, en forma proporcional, un fasor que va a tener la misma dirección, ¿sí?, que el trafo de alta tensión. Trazo la línea paralela, la línea recta correspondiente a ese fasor, y la dibujo, ¿no es cierto?, junto al devanado y el del lado de baja de cada transformador. Vamos con otra representación. Este sería de nuevo la representación fasorial de la tensión del lado primario. ¿Qué hago? Lo traslado en forma paralela, ¿no es cierto?, a lo que es del lado secundario. ¿Y cómo me va a quedar? Fíjense, me va a quedar algo así.
A ver, déjenme trazar acá unas líneas que me quedan de referencia. Aquí. Aquí. Y acá lo vamos a extender un poquito para que sea a escala, ¿sí? Y por acá voy a tener otra línea de referencia. Bien. Entonces, al fasor dijimos a este, que es del trafo 2, vamos a dibujar su homólogo en fase del lado de baja tensión. ¿Qué me va a aparecer? Me va a quedar este fasor acá. Y finalmente voy a trasladar el tercer fasor del lado de alta del trafo 3, lo voy a trasladar. Lo voy a trasladar, en este caso, aquí. Tengo entonces los tres fasores correspondientes, homólogos del lado de baja tensión, homólogas de su correspondiente del lado de alta tensión. Una vez que yo ya tengo esto, ¿sí? Ese sería el paso 3. Acá lo ponemos como paso 3. ¿Qué viene a continuación? Una vez que yo hice eso y trasladé los homólogos del lado de baja tensión, viene lógicamente el paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Etiquete los extremos de las rectas trazadas en el paso anterior, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La marca de polaridad que tengo, justamente del lado de baja tensión. A ver, por ejemplo, la fase A del lado de alta tensión, la A mayúscula, ¿sí? Está conectada ¿a qué terminal? Al terminal H1 del lado de alta tensión, ¿sí? Y esa marcación, ¿qué pasa? Corresponde, en el fasor correspondiente, está colocada a la derecha de la recta AN, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy considerando el fasor, este en fase, pero del lado de baja tensión, ¿qué voy a ver? La fase A, me voy a fijar la fase A, minúscula, está conectada a la terminal que hemos identificado con X1, del lado de baja tensión, por lo tanto, debe estar del lado derecho de mi fasor, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué voy a tener? Del otro lado, ¿sí? Voy a tener la otra marcación de la fase siguiente, que es la fase B. Siguiendo esa misma disposición, yo voy a tener que el extremo de B sale de X2, lo tengo aquí, ¿sí? Mientras que el otro extremo justamente va a ser el extremo subsiguiente, que va a ser el extremo C. Y en el último fasor, ¿sí? Lo mismo. Este va a ser C y este va a ser A. Eso, una vez que yo ya tengo identificado y cumplido el paso 4, que es la identificación, en cuanto a nomenclatura, con estas letras minúsculas que dijimos, siguiendo la normativa estadounidense, para identificación de los fasores del lado de baja tensión, me queda finalmente un paso número 5, que es simplemente trasladar cada uno de estos fasores que he dibujado en el paso anterior, trasladarlos y reunirlos, ¿sí? En un único diagrama. Y me va a quedar, por ejemplo, lo borramos y después lo ponemos, traslado en primer lugar, ¿qué cosa? El primer fasor, el del trafo 1, del lado de baja tensión, que se llama fasor B sub AB. ¿Cómo lo dibujo? Lo dibujo según sus referencias correspondientes. Yo tengo referencia aquí y referencia aquí, ¿sí? Entonces el fasor, en este caso, para secuencia positiva la tengo aquí. Ese fasor queda dibujado entre estas líneas de referencia y se va a llamar B sub B A. He trasladado entonces ese fasor ahí, ¿está? Traslademos ahora el segundo fasor, este, que identifico con el color verde. ¿Cómo lo traslado? Lo traslado y me queda dibujado
en forma paralela aquí. ¿Mm? Este es el extremo C. Y me queda dibujado y trasladado, ¿no es cierto?, el fasor correspondiente a B sub DC. ¿Qué me queda finalmente? Me queda este fasor de acá, que me va a quedar comprendido aquí, paralelo en ese. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó del lado, digamos, del lado de baja tensión? ¿Mm? Una disposición, ¿no es cierto?, en principio del tipo triangular. Pero lo que yo tengo que analizar, en definitiva, es cómo está en cuanto a referencia y en cuanto a si están, digamos, desfasadas o no, las tensiones del lado de baja y del lado de alta tensión. Eso es lo que yo tengo que prestar atención. Mientras que en el paso número 1 me quedó representada como B sub AN, esta tensión de acá, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Representada a través de un fasor horizontal por ser secuencia positiva, que es de donde yo parto, ¿sí? En el caso de el lado de baja tensión, la tensión de referencia, que es donde yo voy a concentrarme, que es la B sub AN minúscula, ¿dónde me va a quedar? Y me va a quedar circunscripta mejor dicho, inscripta en el interior de estas tensiones de líneas que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque la anaranjada, que es la B sub AB, es la tensión que yo tengo acá. B sub AB. Es la tensión de línea entre la fase A y la fase B del lado de baja tensión. ¿Sí? Pero a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero ver es cómo está la B sub AN mayúscula respecto la B su homóloga, que es la B sub A n minúscula. Para eso, ¿qué hago? Determino dentro del triángulo este de las tensiones de línea del lado secundario, determino el neutro, ¿sí? Y aplico los conocimientos que vimos para transformación estrella-triángulo, ¿se acuerdan? Si este es el neutro, luego este fasor de acá, ¿cómo se va a llamar? Ese fasor de acá se va a llamar justamente, ¿cómo? B sub A n. ¿Sí? Y si ese es mi fasor B sub A n, yo voy a comparar entonces este con este. ¿Y cómo me queda? ¿Qué ángulo tengo acá? Lo agrando. ¿Qué ángulo tengo acá? 30 grados. Entonces, ¿qué puedo decir comparando el B sub A n mayúscula con el B sub A n minúscula? Si esto gira en secuencia positiva, así. ¿Qué conclusión podemos sacar? El B sub AN mayúsculo está adelantado a 30 grados. Exactamente, muy bien. Como conclusión a esto, ¿qué podemos decir? Que los fasores tensión del lado de alta tensión, en este caso, por ejemplo, B sub AN, B sub BN, con mayúscula, ¿no es cierto? Y B sub CN, todos esos tres fasores van adelante de los correspondientes de lado de baja tensión, un ángulo de, como dice el compañero, 30 grados. Un ángulo de 30 grados. Y para que se visualice mejor, vamos a borrar y vamos a poner acá el mismo color para que se vea. Y dibujamos acá. Ahí aparece, ¿no es cierto?, la comparativa. De que B sub AN frente a B sub AN del lado de baja, hay un desfasaje justamente de 30 grados. ¿Sí? ¿Se entendió eso?
¿Alguna pregunta? Bien. Continuemos entonces. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa haciendo el mismo análisis, ¿no es cierto? En el caso de tener una secuencia negativa. Vamos a hacer un análisis similar de caso, como el que planteamos recién, nada más que vamos a plantear otro tipo de secuencia. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar, vamos a ver, no solamente el caso, qué pasa si yo le cambio la secuencia, sino que también vamos a ver qué es lo que pasa si yo ahora considero el siguiente esquema. Por ejemplo, vamos a ver trafo 1, bobinado 1, trafo 2, monofásico, por aquí, bobinado de alta, y trafo 3. La conexión que vamos a considerar es la misma. Conexión en I del lado primario. Alimenta desde una fuente a través de una línea trifásica trifilar ABC, identificada con mayúscula. Puntos de marcación H1, H2 y H3. H1, H2 y H3. Vamos a marcar en este caso, y bueno, vamos entonces ahora con los bobinados del lado de alta tensión. Este es un bobinado de baja, perdón. Otro bobinado. Otro bobinado. Este bobinado se conecta a la línea A minúscula. Y ahora vamos a ver otro tipo de conexión. Además de secuencia negativa, nosotros vamos a ver qué pasa en un tipo de conexión, además de secuencia negativa, pero vamos a cambiar. Ya no vamos a conectar una conexión estrella, como vimos recién, sino que vamos a plantear qué es lo que sucede si ahora del lado secundario cambio el tipo de conexionado y paso a tener ahora una conexión en triángulo. ¿Cómo sería una conexión en triángulo del lado primario? Fíjense. Sea la línea esta A esta la vamos a llamar B, y por acá vamos a tener la línea C del lado de baja tensión, ¿sí? Fíjense, para yo hacer un conexionado del tipo triángulo del lado de baja tensión, vamos a ver, el extremo, no el origen, sino el extremo de la bobina secundaria del trafo 1, la vamos a conectar al origen de la bobina secundaria del trafo 2. Esto es, queda conectada de esa manera, ¿sí? Y de esa conexión yo saco un punto común para alimentar a la línea B. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Uy, perdón, acá me equivoqué, acá corrijo. Es la entrada, dije. O sea que aquí tiene que venir conectada. A la entrada del bobinado de trafo 2. La salida de bobinado secundario del trafo 2 la voy a conectar a la entrada del trafo 3. Y de ese voy a obtener una derivación que va a ser mi línea C. Luego, ¿qué me queda libre? Me queda libre el extremo de la bobina del último trafo. ¿A dónde la conecto? Y la tengo que conectar aquí, a la primer bobina. Tengo acá, esto no va conectado, no va conectado y sí viene conectado aquí. Entonces me queda fijado ese punto ahí. ¿Está? Esto de alguna manera entonces es la representación de nuevo de un banco trifásico
armado con 3 transformadores monofásicos en donde del lado de baja tensión, ¿sí? Tengo el diagrama de conexionado correspondiente al triángulo, ¿sí? Voy a marcar las marcas de polaridad del lado de baja tensión, siguen siendo X1, X2 y acá X3, ¿sí? Vamos a dibujar, primero vamos a aplicar los mismos pasos que dije anteriormente, es decir, a este, déjenme ver si lo puedo cortar y correr, así no lo dibujo de nuevo. Ahí está. Hacemos esto y lo que vamos a hacer ahora, de nuevo, ¿qué dijimos que estamos en presencia? Primero, vamos a dibujar el diagrama fasorial, vamos a cumplir los mismos pasos que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Vamos a dibujar paso por paso lo que dijimos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, paso 1. Vamos a dibujar el diagrama fasorial de las tensiones balanceadas, estas en igual módulo y dispuestas a 120 grados, pero esta vez en ¿qué tipo de secuencia? Dijimos, en secuencia negativa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería ese diagrama fasorial? Y sería de la siguiente manera. Centro de estrella acá. Siempre la primera tensión de referencia, ¿sí? La que dibujo la horizontal, es la de la fase, la primera fase que yo tengo, la fase A. Al centro de estrella lo llamo con la letra N mayúscula porque estoy del lado de alta tensión, de manera tal que esta sería la representación del fasor B sub A N. Si estoy en secuencia, acá de nuevo, estoy en el paso 1, ¿cierto? ¿Qué tipo de secuencia dije que tengo? Secuencia negativa. ¿Cuál va a ser, cómo se va a llamar este extremo de fasor acá? ¿B o C? Recuerden que gira así, en sentido antihorario, ¿no? La secuencia positiva. Repasamos. Secuencia positiva, ¿cómo era? Era A, B, C. Para ese sentido de giro. Y manteniendo el mismo sentido de giro, la secuencia negativa, ¿cómo era? Si ustedes recuerdan. Era A, C, B. ¿Se acuerdan de eso? Vamos acá. Si esto era mi diagrama de secuencia positiva para este sentido de giro, primero pasa A, gira, después sigue B, gira y después pasa C. ¿Sí? En el caso de secuencia negativa, me paro en un punto acá, en un punto de observación. Ahí pongo mi ojo. Esto está girando. Primero, ¿quién pasa? A. Después, ¿quién pasa por este lugar de observación? Si gira en sentido antihorario, tiene que pasar C. Por lo tanto, el fasor en secuencia negativa es C. Y el último que pasa por el punto de observación, si esto gira así, es B. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, si lo recuerdes. Bien. Paso 1, dibujo el diagrama fasorial de los fasores del lado de alta tensión según la secuencia que esté considerando. En este caso, secuencia negativa. Listo. Cumplí el paso 1 para la secuencia. He dibujado el diagrama fasorial del lado de alta tensión según la secuencia negativa. Perfecto. Paso número 2. ¿Qué decía el paso 2? Tengo que mover. Tengo que mover cada uno de los fasores, estos que acabo de dibujar, en forma ordenada y siguiendo las líneas estas de referencia que yo voy a tener, las voy a dibujar, ¿no es cierto? Y las voy a trasladar a la altura de cada uno de sus transformadores correspondientes. A ver, esto sería así. Esto sería así. Esa es la referencia del neutro y por acá voy a tener la referencia de el extremo de este fasor. Listo. Lo primero que voy a hacer, ¿qué cosa? Paso 2. Traslado cada uno de los fasores en forma ordenada. El primero que voy a trasladar, el fasor correspondiente, ¿no es cierto? Al fasor B sub AN. ¿A qué altura lo voy a correr? Y lo voy a correr a la altura de la tensión de línea A. Sería acá correspondiente al trafo 1, ¿sí?
O sea que me va a quedar dibujada, ¿sí? Aquí a esta altura. ¿Mm? Este va a ser mi punto centro de estrella N y este va a ser mi extremo A. Listo. Trasladé el primer fasor. ¿Qué hago? Traslado el segundo fasor. ¿Mm? Este de acá, correspondiente a la tensión B sub N, lo llevo a la altura correspondiente al trafo 2 por tener el extremo B, quedándome de alguna manera, ¿qué cosa? Dibujado ese fasor, si este es mi centro de estrella N, en forma paralela me va a quedar aquí. Y este va a ser mi extremo B. ¿Mm? Me queda trasladar el último fasor, ¿no es cierto? El B sub Cn. Centro de estrella N, dibujado 120 grados, tengo el fasor correspondiente B sub C. Todo esto entonces está descrito según lo que me indica el paso número 2. Paso número 3. Para cada transformador monofásico, entonces voy a dibujar una línea recta para trasladar cada uno de estos fasores del paso 2, trasladarlo del lado de baja tensión. Acá voy a tener una línea de referencia. Por acá voy a tener otra línea de referencia. Por acá otra. Finalmente aquí la del trafo. La del último, ¿no es cierto? La del trafo 3. Listo. Trasladé mis líneas de referencia. ¿Qué me va a quedar? Para el lado del trafo 1, sobre esta línea de referencia, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces, ¿no es cierto? Lo que es aquí dibujado el B sub A, B. Aquí. Este va a ser entonces, sobre esa línea, va a ser la representación de el fasor, ¿no es cierto? Del lado de baja tensión. De nuevo, como el punto A, la línea A o la fase A está conectada al extremo H1 y corresponde al extremo del fasor del lado de alta tensión, ¿sí? El extremo A minúscula conectado al borne X1 del lado de baja tensión, ¿sí? Va a ser de alguna manera, ¿no es cierto?, el homólogo o el extremo correspondiente, es decir, el extremo del fasor va a ser justamente por donde está conectado el borne de salida X1, ¿sí? Mientras que el otro borne lo voy a llamar con el nombre correspondiente a, ¿no es cierto?, al otro, digamos, a la otra línea de la parte de baja tensión, en este caso, B, ¿sí? Vamos a continuar acá, a trasladar líneas de referencia. En este caso, aquí, al medio y en el extremo. Bien. Sigamos. Vamos con el segundo fasor, el B sub Bn. ¿Cómo quedará representado del lado de baja tensión? Del lado de baja tensión, ¿sí? Voy a trasladar, ¿no es cierto?, un homólogo, un fasor que va a ser paralelo, en el extremo minúscula B acá, y el otro extremo, con el nombre digamos, de la línea siguiente, en la parte de baja tensión, en este caso C, y finalmente me va a quedar, fíjense, trasladado, ¿no es cierto?, este otro fasor, en forma paralela, extremo C, y acá va a ser en este caso A minúscula. Esto correspondiente entonces al paso 4. Trasladé para cada transformador, ¿no es cierto?, la parte correspondiente a la parte de baja tensión de su homólogo de alta y le corresponde, haciendo el análisis desde el punto de vista del conexionado de línea y los puntos de marcación, he colocado los nombres correspondientes a los extremos de esos fasores de baja tensión. Y finalmente el paso 5 es reunir, paso 5, en este caso, reunir, ¿no es cierto?, en un único diagrama estos fasores que acabo de dibujar.
¿Cómo me va a quedar? Fíjense, me va a quedar de la siguiente manera. Acá me va a quedar esto acá. Traslado el fasor B sub de línea de baja tensión B sub AB. Voy a dibujar aquí el fasor de línea correspondiente a B sub BC. Y finalmente cierro acá con el fasor B sub CA. ¿Mm? Bien, una vez que yo ya tengo dibujado eso en el paso 5, ¿qué tengo que comparar? Tengo que comparar lo mismo que dije en el caso anterior. Yo tengo que comparar los fasores, ¿no es cierto? Homólogos, ¿sí? O de igual denominación. En este caso, por ejemplo, vamos a comparar la B sub AN, ¿sí? Con la tensión homóloga del lado de baja tensión, que se va a llamar como B sub A N minúscula. ¿Mm? Y en esa comparación, ¿qué hago? ¿Lo tengo acá en forma directa de esto que acabo de dibujar? No, no la tengo en forma directa, porque yo lo que tengo dibujado ahí, en secuencia, secuencia negativa, que es lo que estoy considerando, es el diagrama fasorial de las tensiones de línea del lado secundario. ¿Mm? Como yo tengo que comparar acá una tensión de fase, pues bien, acudo a lo que es la transformación estrella-triángulo, ¿sí? Y veo para este triángulo que me quedó del lado de baja tensión, cómo quedaría la parte de estrella correspondiente, ¿no es cierto? Y si yo quiero sacar la B sub N, primero digo que acá, por ejemplo, voy a tener el centro de estrella N del lado de baja tensión, por eso la letra minúscula. ¿Mm? Y si yo quiero saber cuánto vale el B sub N, el B sub N me queda dibujado de esta manera. Esto que acabo de dibujar entonces va a ser mi tensión AN del lado de baja tensión. ¿Mm? Entonces, en la comparativa de B sub AN comparada con la B sub AN minúscula, ¿qué aparece acá? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos decir? Para una, digamos, considerando un sentido de giro antihorario, ¿m? Y para este tipo de secuencia negativa, podemos decir que lo anotamos por acá, como lo habíamos anotado antes, conclusión. Conclusión. Los fasores de alta tensión, ¿cómo se llaman? B sub AN, B sub BN y B sub CN en este caso, ¿sí? Van atrás o adelante de los de baja tensión. Esto, respecto de esto, ¿cómo está? Para este sentido de giro. ¿Podemos decir que van atrás de los de baja tensión? Sí, profe. ¿En cuánto? En un En valor 30 grados. en 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, el desplazamiento de fase en secuencia negativa es el inverso al correspondiente ¿en qué? En secuencia positiva. En secuencia negativa atrasa o hay un desfasaje entre los fasores de alta y baja tensión, un desfasaje de 30 grados en atraso. Mientras que en secuencia positiva, que es el caso que vimos anteriormente, adelanto, hay un desfasaje en adelanto del mismo valor.
de 30 grados. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Más o menos fácil, ¿no es cierto? Sí, más o menos se entiende fácilmente. Más o menos fácil. Bueno, esto un poco la idea. A ver, dejo de compartir un ratito. Ahí estamos, ahí volví. Un poco la idea entonces de todo esto es presentarle, como le habíamos dicho, un lineamiento general. No se lo escucha, profe. A ver, a ver. Ahí deje de compartir. Nada, nada, ¿se escucha? Hola, hola. Yo lo escucho bien, profe. Yo también, Ajá. profe. Yo también, profe. Ah, bien. Entonces decíamos que un poco la idea de esta parte final de la asignatura de electrotecnia era justamente presentar los conceptos preliminares en cuanto a transformadores que les van a servir de base a ustedes para cuando tengan que cursar máquinas eléctricas, en donde van a ver estos temas con un poco más de profundidad, ¿sí? Esto de la transformación estrella-triángulo, esto de los estudios, en el estudio por unidad, que luego lo van a aplicar más adelante ustedes cuando estudien redes, en quinto. Es decir, nos sirve de base la asignatura, ¿no es cierto?, para justamente que a futuro ustedes puedan aplicar todos estos conceptos, y cuando le hablen de una secuencia positiva, de una secuencia negativa, ustedes de alguna manera ya tengan conocimiento y sepan más o menos de lo que les están hablando, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen dudas, consultas de lo que vimos hoy. Con esto prácticamente daríamos por finalizado lo que teníamos previsto. Caram, el parcial número 4, creo que ya habían fijado fecha con él, iba a ser mañana, no, ¿no es cierto? Era la otra semana, ¿no es cierto? ¿Puede ser? 18. El otro El 18, jueves, profe. creo que. El 18, perfecto. Así que un poco la idea es esa, ver mañana en todo caso, de aprovechar la clase por alguna duda, alguna consulta, utilizarla justamente como clase de consulta, previa a lo que es el parcial. Y en cuanto a contenidos teóricos, prácticamente diríamos que hemos finalizado con esto, ¿no? Con este tema que vimos hoy. Así que, bueno, de mi parte ha sido un gusto transitar este año con ustedes, esta asignatura, ha sido un desafío para mí porque es, haciendo un poquito de historia, hemos heredado un poco la tarea de parte del ingeniero Braco, tengan en cuenta, creo que ya se los comenté a ustedes en el comienzo de año, ¿no? Es decir, todo mi respeto y mi reconocimiento al ingeniero Braco, que ha sido casualmente mi docente, ¿no? Ha sido docente mío en la época de estudiante, así que se merece todo el respeto y mi consideración al ingeniero. Y para mí ha sido un honor este año haber transitado y haber, digamos, sido un poco la continuidad de él en el dictado de la asignatura, en este caso para con usted. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Damos oficialmente ya cerrado lo que es el dictado de las clases teóricas de la asignatura. Y bueno, nos queda entonces el último pasito, que sería el parcial la semana que viene, previo, ¿no es cierto?, la clase de mañana con el ingeniero Kagan por clase de consulta, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y bueno, nos estaremos viendo pronto. Profe, Diga. entonces ya quedó definido cómo va a ser la modalidad a la hora de rendir un examen final, o se va a poder alcanzar la promoción directa de la materia. No, la promoción directa de la materia la van a tener a partir de haber presentado los trabajos prácticos correspondientes en tiempo y forma y de haber aprobado con la nota correspondiente los 4 parciales que están previstos en el año. Eso sería, digamos, en cuanto al régimen de la promoción. Y para aquel alumno que haya regularizado, simplemente no haya alcanzado esa posibilidad y que tenga que rendir final, se le va a tomar una evaluación correspondiente a los temas vistos sin incluir la parte de transformador. ¿Sí?
O sea, Listo, los profe. va a evaluar en función Bien. de los temas que hayamos visto durante el año, pero sin incluir esto último que vimos al final del año, que es la parte de transformación. Eso no entraría, digamos, en la parte de evaluación, ¿sí? Sería, profe. Así que bueno, excelente. Muchas gracias de nuevo y bueno, nos estamos viendo pronto. Tengan en cuenta que no se van a salvar tan fácil de mí. El año que viene me siguen teniendo, ¿eh? Así que hasta cuarto llego, ¿eh? Con mecánica de los fluidos. Así que va a ser un gusto para mí verlos el año que viene y poder compartir otro espacio de conocimiento, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. Igualmente, profe. Nos estamos viendo. No, Chao, profe, Muchísimas cuídese. gracias, Chao, profe. profe. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Que ande ¿eh? bien. Gracias, hasta luego.